buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. La voz del Sinchi. Su seguro servidor, el Sinchi. Continuando con nuestra campaña de moralización. Sí, señoras y señores. Demandamos castigos ejemplares para los violadores. Y así empezamos un programa más de La Voz del Sinchi por la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. En la dirección de la estación, como siempre, Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En el control técnico, Luis Carlos. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Ya saben que nuestro email es seedoflife@mail.com y nuestro número de teléfono, como siempre, el 954-868-9360. Viernes 18 de abril del año 2025. El amigo del pueblo, el día viernes ha llegado y ese día trae alegría a muchísima gente. Y así es, este viernes cae 18 de abril y aquí estamos listos al pie del cañón para llevarles un programa más de La Voz del Sinchi a través de la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. El equipo muy completo y muy listo para llevarles a ustedes este programa del día de hoy, que les adelanto. Está bastante nutrido, pues cero anemia el día de hoy aquí con el programa. Y no son muchos puntos, pero los que vamos a desarrollar, sobre todo dos, están bastante interesantes. Ahora, ¿cómo unimos, por ejemplo, a Albert Einstein con los crucigramas? No lo sé, la verdad, yo no lo sé. Pero lo vamos a hacer y si me acompañan, pues ustedes también se van a dar cuenta de cómo vamos a hacer eso. También se van a dar cuenta de lo que ocurrió en Roma, tal día como hoy. Y no solamente Roma, sino estamos muy europeos, tenemos a Roma, tenemos a París. También estamos americanos porque en Nueva York tenemos dos efemérides interesantes. Y en el fallecimiento uno solo, pero que vale por muchos, lamentablemente fallecido, pero su peso y su legado continuarán per secula seculorum. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Espero que sea así. Les agradezco su deferencia y como siempre, sean todos bienvenidos y bienvenidas. En Seed of Light Radio también apoyamos el talento local. Hola. Mi nombre es Luis Rafael y el día de hoy les quiero hablar de la artista cubana Newbis Martín, una artista sui generis que lo hace muy bien y es por ello que quiero dejarles por aquí algunos enlaces para que revisen su trabajo. En Instagram la pueden conseguir bajo NM Photo Video Works. En Facebook está bajo el nombre NM Photo and Video Works, también con Beauty by Nubi. También tiene su cuenta en YouTube con excelente trabajo. Nights in Necropolis es una de sus cuentas, la otra Hellcat Pictures 571. Ella es una maquilladora, fotógrafo, videógrafo y cineasta, localizada en la ciudad de Miami. Recuerden, Newbis Martín. Pues acá estamos, hoy es viernes 18 de abril y el 18 de abril es el día número 108. O 108º día según el calendario gregoriano. Quedan 257 días para que finalice este año 2025. Vamos a empezar nuestro recorrido por la historia que ocurrió tal día como hoy en el año 1506, bastante atrás en el tiempo, ¿no? Edad Media. 1506 ya es principio de la era moderna porque creo que se establece como el 1492 el límite entre el medioevo y la edad moderna. De todas maneras está ahí en el límite, ¿no? No crean ustedes que
Eso fue ahí mismito después de 1492 que se acabó el oscurantismo y ahí llegó el Renacimiento. No, señor, sobre todo cuando hablamos de la Iglesia Católica, que todavía tenía sus artimañas medievales, y créanme que eran muchísimas, pero muchísimas. Qué difícil debe ser hablar bien de la Iglesia Católica en la Edad Media. Ojo, no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, de hecho mi formación es católica. No la practico, no la practico, pero respeto a todas y cada una de las religiones que respeten a la humanidad. Hay muchas varias que no, créanme, pero el día de hoy no vamos a hablar de religión. ¿Por qué nombré a la Iglesia Católica? Bueno, porque un 18 de abril del año 1506, allá en Roma, el Papa Julio II colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro. Estos días, casualidad, estaba tratando de recordar, pidiéndole permiso a mis neuronas, que son bastante intransigentes, tengo que reconocerlo. Esas neuronas mías se la pasan de huelga, se la pasan durmiendo, se la pasan peleándose entre ellas. Es una calamidad. Les pido información, me dice, ahora no, después, cuando yo quiera. Bueno, y yo les pedí en aquella ocasión que me ayudaran a recordar la diferencia entre basílica, iglesia y catedral. Y no me quisieron dar la información. El día de hoy, en este preciso momento, le estoy pidiendo la información de nuevo. Y creo que basílica... De hecho, hay dos tipos de basílica. Esa sí la recuerdo. Las basílicas mayores y las menores. Mayores nada más hay 4. Y todas están, le digo, en Roma. Aunque... de una manera más ajustada, de una manera más exacta, no están las 4 en Roma. Están 3 en Roma y una en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, que es un país independiente, ¿no? Pero en realidad las 4 están en la misma ciudad. De una manera más exacta, más concisa y más precisa, se puede decir entonces que de las 4 basílicas mayores, 3 están en Roma, una en el Vaticano. Por supuesto que la del Vaticano es la de San Pedro, que es la de la efeméride del día de hoy. Las otras 3 no me pregunten los nombres porque yo no me recuerdo. Pero quedan allí en Roma, ¿no? Son las basílicas mayores. Las que están en otro lado del mundo son las basílicas menores. Ahora, no recuerdo muy bien, pero creo que la diferencia entre basílica y catedral, por ejemplo, es que la basílica tiene que tener una plaza donde se congregue X cantidad de gente. No recuerdo el número exacto, pero ellos tienen su protocolo, no se crean. Y también en la basílica creo que tiene que haber más de un cura o padre, no puede haber uno solo, creo. De repente los estoy engañando y les pido disculpas, pero lo hago con una intención realmente benigna. De hecho, esta es información que mi cerebro me está soltando en este momento. Catedral e iglesia son otras denominaciones. En todo caso, cualquiera de estas estructuras, miren, sobre todo las catedrales y sobre todo el arte gótico, que es mi preferido. El gótico se divide en 3, robusto, radiante y florido. Pero no vamos a hablar de arte gótico, no me voy a ir por las ramas, no. Estoy hablando de las iglesias porque empezamos hablando por Roma y la primera piedra de la Basílica de San Pedro. Y hablamos de la Edad Media, y les decía que en la Edad Media el gótico era el arte predominante, ¿no? El movimiento arquitectónico predominante. Y todas esas estructuras que hacía la Iglesia Católica, solamente la Iglesia Católica, todas aquellas, eran para intimidar. Cuando usted ve, por ejemplo, la Sagrada Familia en Barcelona, aquello parece que va a tocar el cielo. Y no es para que se vea más bonito, no es para darle entrada a la luz y a todo el movimiento católico. No, son estructuras creadas para cuando alguien llegaba allí en la Edad Media, veía eso y decía, ¿qué? Esto es impresionante. La gente se sentía chiquita y la estructura parecía lo más grande del mundo. Entonces era como para asustar, para intimidar. Yo creo que esa es la palabra exacta, intimidar a las personas, ¿no? Vean aquello y decían, lo que esta gente dice tiene que ser cierto. Aquí tiene que vivir Dios, no en mi casa. Tiene que ser aquí porque mira esta estructura, mira esta columna, mira este arco, qué sé yo, mira el rosetón, bueno, y aquellas estructuras que parecían en verdad rascar a las nubes. Rascar a las nubes, ¿no? La palabra rascacielo viene de ahí. En portugués me parece más bonito, es arranha-céu, sería aruñacielo. Bueno, en español es rascar, en portugués aruñar.
Me parece un poquito más bonita la denominación en portugués. Bueno, tratamos de establecer entonces diferencia entre basílica, iglesia y catedral. Fue fallida, les pido disculpas. Traté de hacerlo por ustedes, pero no pude. Las neuronas no me dejaron. Me acordé de algunas cositas, creo que lo de la plaza y todo aquello. Lo que sí es cierto entonces para cerrar esto es que se coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro tal día como hoy en el año de 1506. Olvídense los que pensaban que la Basílica de San Pedro había sido creada por los fundadores del cristianismo. ¿Y quién fue el fundador del cristianismo más que Jesucristo? Pero él no, créanme que él no puso ninguna primera piedra ni nada de eso. Pero dije que no íbamos a hablar de religión. No, señor, para ello avanzamos. Y esto también lo vamos a tocar por encima porque tiene que ver con lo primero, ¿no? Una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. No es lo mismo, créanme. No es lo mismo. Una religión es como, imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo un poquito mundano. El fútbol. Vamos a suponer que el fútbol es el todo para un grupo de personas, un grupo de 100 personas, ¿no? El fútbol. Eso es lo más sagrado que puede haber. O sea, nadie se puede meter con el fútbol. Ellos viven por el fútbol. Ellos piensan que el fútbol les dio la vida y todo aquello. Cuando salen los clubes de fútbol, esas serían las religiones. Los clubes de fútbol no son los dueños del fútbol. No puedes jugar fútbol sin pertenecer a un club de fútbol. Pero bueno, ahí es donde se agrupan todos y está bien. A mí eso no me parece que esté mal. Bueno, algo así es religión y espiritualidad. Espero que mi ejemplo no haya sido tan burdo. ¿Por qué lo digo? Porque en París, un 18 de abril de 1857, el espiritista Allan Kardec publicaba, por supuesto, el libro de los espíritus. Se lo recomiendo. No soy mucho de leer libros, créame. Yo tengo un método de lectura rápido, de lectura veloz, de lectura rápida, de lectura ágil. Debería patentar mi método. Y lo he dicho en varias ocasiones. Consiste en, me leo el principio, me leo el final y me imagino lo del medio. Hasta ahora no me ha fallado. Porque leerse un libro completo, yo por lo menos no tengo paciencia. Algo más largo que Condorito, yo no lo leo. Pero el libro de los espíritus de Allan Kardec vale la pena. Vale la pena y fue publicado tal día como hoy en el año de 1857. Vamos a hablar de Thomas Alva Edison, nada más y nada menos. Este señor tiene detractores, tiene fanáticos, pero lo que nadie le puede quitar es que era un inventor prolífico, ¿no? El 18 de abril de 1877, este señor Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. Bueno, este fonógrafo no era más que un tocadisco, ¿no? Él ponía su disco, una cosita ahí, ¡guam! Empezaba aquello a dar vuelta y sonaba el sonido por aquella corneta gigante que parecía un cacho, ¿no? Y la gente decía, ¿qué? Esto tiene que ser algo del demonio, ¿cómo puede salir música por este aparato? Sí, gracias a Thomas Alva Edison. ¿Cómo funcionaba aquello? Bueno, la aguja era muy sensible y se movía de acuerdo a los surcos que habían en el disco, unos surcos muy pequeños, por supuesto, ¿no? Esos movimientos de manera analógica se interpretaban como frecuencias de sonido y eso es lo que salía por el cacho eso. Por eso es que en Cuba dicen que es más del año de la corneta. Eso es como más viejo que la cosa de la corneta, algo así dicen ellos. Y tiene que ver con ese aparato, porque esos aparatos que tienen esa corneta son aparatos de la efeméride, ¿dónde está? 1877, o sea, hace 2 siglos atrás. Ya los tocadiscos más modernos, los de los 60 y 50, ya eran por impulsos eléctricos. La aguja era mismo principio que el de Thomas Alva Edison, pero tenía que ver un poquito ahí con electricidad. Y después, bueno, vino el compás D y lo demás es historia. Vámonos para el año 1912, 18 de abril. El RMS Carpathia llegaba a Nueva York tras rescatar a 705 supervivientes del hundimiento del Titanic. Y así fue, este fue el primer barco que llegó cuando se hundió el Titanic, aquella tragedia. El Carpathia es el que estaba más cerca, a toda máquina llegó, pero muy tarde para la mayoría, aunque sí rescató a 705, que no es una cifra menor para nada. Afortunadamente se salvaron 705 personas. Y es que no importa si usted sabía nadar, si usted lo que sea, la temperatura del agua era tan fría que hipotermia. Ese fue el motivo
en que la mayoría de las personas perdieron la vida, no fue ahogado. Claro, por supuesto que hubo muertos por ahogamiento. Y finalmente igual, hipotermia, ahogamiento, igual van a terminar muertos lamentablemente la mayoría de las personas del Titanic. Pero lo feo allí, lo feo era la temperatura del agua. Bueno, nunca hay que perder fe en la humanidad, nunca, que se los digo yo. Siempre va a haber motivos por los cuales ustedes tienen todo el derecho en decir que el mundo es lo más bonito del mundo. Y siempre van a encontrar motivos por decir que esto es lo más desastroso que hay, que esto debe ser el infierno de otro planeta, de qué sé yo, de otras civilizaciones. Bueno, el infierno debe ser este. O también pueden decir, este es el cielo de otro planeta, aquí es donde mandan a los de otro planeta para que la pasen bien. Pues esa ambigüedad siempre ha existido desde el principio de la creación. Siempre he dicho, he sostenido esa teoría que tengo yo, que es una constante lucha entre el bien y el mal. Siempre, bien y mal peleándose. No hay garantía de que uno vaya a derrotar al otro. Lo que sí hay garantía es de que hay que pelear. Hay que pelear, hay que ver de qué lado hay que ponerse. ¿Te quiere ponerse del lado del mal? Pues eso se llama libre albedrío, free will. ¿Te quiere ponerse del lado del bien? Por supuesto, bienvenido. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el señor Nikolai Zelinsky, que no lo conoce nadie? Claro que lo va a conocer si el señor no era reggaetonero, ¿no? Hoy en día que compone algo de esa cosa que no la voy a volver a repetir porque me da un poquito de grima nombrar esa palabra nefasta de reggae. Bueno, eso. Hoy en día se hace famoso a la mediocridad, lamentablemente. Y es así. Pero nos vamos a 1915, el 18 de abril. Vamos a ver quién fue Nikolai Zelinsky. Y vamos a ver qué tiene que ver con lo que le he dicho hasta ahora. En la Academia Militar Rusa de Moscú, en el marco de la Primera Guerra Mundial, ya sabemos que la Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18 del siglo pasado. El físico ruso Nikolai Zelinsky, este señor, uno de los buenos, vivió desde 1861 hasta 1953. Él presentaba el primer prototipo de la máscara antigás de carbón activado. Bueno, fue en 1915. Ya ahí podemos dilucidar algo. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Este señor inventó la máscara antigás en 1915. Él ya veía las atrocidades que se estaban cometiendo en los campos de batalla. Porque recordemos que la Primera Guerra Mundial fue bastante atípica. ¿Por qué? Porque empezaron a usar armas químicas. Todos estos gases nunca se habían usado, nunca. Pero como ya se habían desarrollado para otra cosa y alguien dijo, nada, con esto matamos gente. Vamos a aprovecharlo. Matamos gente con esto. Dale ahí. Hay una cosa que se llama avión. Señor, mire, este avión es un invento. Y si le ponemos unas ametralladoras y una pistola. Perfecto. Porque eso sí se le da bien a la humanidad, ¿no? Eso de perfeccionar cosas para matar a los demás. Bueno, ya se hicieron con tanques de guerra, los aviones, las armas químicas, bueno, en fin, aquello fue un verdadero desastre. Y este señor Nikolai Zelinsky lo vio y él inventó su máscara antigás de carbón activado. Bueno, ustedes dirán, ¿y a mí qué? Yo compro en Pepe Ganga. ¿Qué tiene que ver que este señor inventó algo? Porque es bueno y porque todo esto. Porque él no patentó su invento, no lo va a patentar. Él decía, no, él afirmaba que no se debía sacar provecho de las desgracias humanas. Y el Imperio ruso transfirió el derecho de producirlo a los aliados. La única copia que se conserva de esta primera máscara antigás se encuentra en el museo apartamento de este señor Zelinsky. Ahora vieron por qué le decía que este señor es uno de los grandes, uno que está del lado de los buenos. Porque incluso en aquella sangrienta guerra de la Primera Guerra Mundial inventó algo este señor. Y él dijo, no lo voy a patentar, no puedo sacar dinero de esto, esto tiene que ser en pro de la humanidad. Y no ha sido el único, me viene uno a la cabeza y sé que la lista es larga, pero fue el inventor del cinturón de seguridad de 3 puntos. 3 puntos quiere decir ese que tienen los carros hoy en día. Usted lo jala de aquí más arriba de su hombro izquierdo o derecho, dependiendo si usted maneja o va de copiloto. Y se ajusta ahí del otro lado, diagonalmente opuesto. Eso se llama 3 puntos, porque antes de eso era un cinturón de seguridad tipo avión. Ya sabemos que los cinturones de los aviones no sirven para nada, ¿no? Hay mucha gente que se lo abrocha y dice, ahora sí estoy seguro, ¿no? Si esto se estrella, sobrevivo. No, los cinturones de los aviones, disculpen la crudeza con que lo voy a decir,
están hechos para, bueno, sí, si hay turbulencia no le peguen a ustedes la cabeza al techo. Pero si lamentablemente, ni Dios lo quiere, el avión se cae, para que todos los cadáveres estén no regados afuera del avión o en el avión, sino bueno, ahí en sus asientos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando un avión se cae las probabilidades de sobrevivir son bien pocas, y por eso que no es de 3 puntos el cinturón de seguridad de un avión, y por eso que en los aviones no hay paracaídas, y en fin. Ahora, ¿por qué estoy hablando del cinturón de seguridad de los aviones? Porque estaba hablando del de los carros, y un señor que no recuerdo el nombre lamentablemente, de la compañía Volvo. Ya sabemos que la Volvo es una compañía que se distingue por seguridad automotriz. Él diseñó su sistema de cinturón de seguridad de 3 puntos y se dio cuenta que iba a salvar vidas con esto, y dijo: no lo voy a patentar, esto va a ser libre para que las demás compañías de carros los pongan y así salvar vidas. Y así se hizo. Vamos a pisar el acelerador. Le dije que el programa de hoy iba a estar de todo menos anémico, ¿no? En Nueva York, un 18 de abril de 1923, se inaugura el Yankee Stadium. Qué bonito estadio, ¿no? Ya hicieron otro. Y creo que allá al lado del viejo. El Yankee Stadium entonces fue inaugurado tal día como hoy, pero del año 1923. Nos vamos un año más adelante de la inauguración del Yankee Stadium en Nueva York. Eso quiere decir que vamos a viajar hasta el año 1924 y nos quedamos en la misma ciudad, la Gran Manzana. Después vamos a hablar por qué le dicen la Gran Manzana también en Nueva York, ¿no? Bueno, allá en Nueva York, ese día y ese año, la editorial Simon & Schuster publicaba el primer libro de crucigramas. Sabemos cuáles son los crucigramas, ¿verdad? Eso que si palabras horizontales, palabras verticales, se unen las unas con las otras, y uno tiene que ver ahí como, pues, rellenar con letras, formar las palabras y terminar el crucigrama, cosa que a mí se me da muy mal, tengo que admitirlo. Mis conocimientos de crucigramas son muy limitados. Bueno, vamos a ver cuál fue el primer libro de crucigramas y todo aquello, porque es un poquito extenso esto, pero me parece súper interesante, ya que el primer libro de crucigramas fue publicado, como les dije, por Simon & Schuster en 1924. Esto tras una sugerencia de la tía del cofundador, señor Simon. Al principio, la editorial se mostró escéptica sobre el éxito del libro y solo imprimió una pequeña tirada. Este libro se promocionó con un lápiz incluido y todo, ¿eh? Y este libro de aspecto extraño con un lápiz pegado a él fue un éxito instantáneo, lo que hizo que los crucigramas se convirtieran en una moda ya en 1924. Para ayudar a promocionar sus libros, Simon & Schuster también fundó la Amateur Crossword Puzzle League of America, que comenzó el proceso de desarrollo de estándares para el diseño de crucigramas. No toda la atención atraída por la moda de los crucigramas fue positiva. Vamos a ver quiénes eran los que lanzaban comentarios ponzoñosos, venenosos y corrosivos hacia los crucigramas. A ver, un editorial de 1924 en The New York Times. Bueno, este periódico lo hacía mal desde tiempos remotos, ¿no? Créeme que no es nada más nueva la cosa, o sea, de fechas recientes. Ya en 1924, que fue el mismo año que salió el crucigrama, el New York Times decía así, se quejaba del pecaminoso despilfarro que supone la búsqueda inútil de palabras cuyas letras encajen un patrón establecido más o menos complejo. Esto no es un juego en absoluto y difícilmente puede llamarse deporte. Los que lo resuelven no sacan nada de ello excepto una forma primitiva de ejercicio mental, y el éxito o fracaso en cualquier intento es igualmente irrelevante para el desarrollo mental. Bueno, eso decía el New York Times, ¿no? Que por cierto, tuvo que morderse la lengua, no voy a decir que meterse la lengua, no, morderse la lengua, porque por allá creo que fue en 1944, publicó su crucigrama. Tardó como 20 años. Ellos decían, no podemos. Y ya para 1944, 45, por ahí, empezó a publicar crucigramas. A ver, pero el New York Times no fue el único. Un clérigo calificó la realización de crucigramas como la marca de una mentalidad infantil y dijo, no sirve de nada que las personas pretendan que la realización de uno de los crucigramas conlleve algún valor intelectual. ¿Qué les parece? Sin embargo, otro escribió un completo Bible Crossword Puzzle Book. También en 1925 la revista Time, otra más. Esta revista Time
no en 1925, pero sí en la década de los 40, no recuerdo el año exacto, perdón, en los 30. Para ver. Sí, por allá por los 30, creo que en 1939, 38 por ahí. Ellos ponen al personaje del año, ¿no? Y el de bigote, Adolfo Hitler, según esta revista, fue el personaje del año. ¿Qué les parece? Bueno, la revista Time señaló que 9 diarios de Manhattan y otros 14 grandes periódicos publican crucigramas y citó opiniones opuestas sobre sí. Dice, esta moda de los crucigramas terminará positivamente en junio. O el crucigrama está aquí para quedarse. En 1925, The New York Times señalaba con aprobación una crítica mordaz de los crucigramas por parte de The New Republic, pero concluyó que, afortunadamente, la cuestión de si los crucigramas son beneficiosos o perjudiciales no necesita una respuesta urgente. Evidentemente, la moda se está extinguiendo rápidamente y en unos meses va a caer en el olvido. Y en 1929 declaró, el crucigrama al parecer ha seguido el camino de todas las modas. En 1930 un corresponsal señaló que junto con The Times de Londres, el suyo es el único periódico de importancia que nunca ha sucumbido al atractivo del crucigrama y dijo que la locura, la etapa de moda ha pasado, pero todavía hay millones de personas que buscan sus crucigramas diario con la misma regularidad que las predicciones meteorológicas. Bueno, me pareció interesante hablar del crucigrama porque es el tipo de cosas que es sencilla y eficiente. Porque usted cuando llena un crucigrama, ¿no? Como decía uno de estos periódicos, no le vamos a decir imposibles, no. No se trata de ganar o que perder el tiempo, se trata de ejercitar el cerebro, señores. Yo creo que eso es importante y lo pueden ejercitar jugando ajedrez, jugando dominó, con el crucigrama, leyendo, qué sé yo, escribiendo un poema, no importa que salga una cosa fea. Como decía un gran pensador, prefiero escribir poemas horribles que leer los poemas más bonitos hechos por otro. Cualquier tipo de esas actividades yo creo que sirven para que el cerebro se destape un poquito y no les pase lo que me pasa a mí con las neuronas. Pero bueno, vamos a dar los crucigramas atrás. La verdad es que hoy le hemos dado a la lengua duro. Les pido disculpas, pero de eso se trata este programa. Qué complicado es el programa uno solo. Me vengo a dar cuenta de esto después de más de 10 años. A ver, en Japón, vámonos a Japón. 1942, el día 18 de abril, por supuesto, porque allí estamos. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45, los portaaviones estadounidenses, dirigidos por el general James H. Doolittle, realizan un masivo ataque sobre la población civil de Tokio, como venganza por el bombardeo sorpresa contra militares y marinos en Pearl Harbor, que fue el 7 de diciembre de 1941. Ojo, yo no voy a justificar el bombardeo de Pearl Harbor, me parece que fue un golpe bajo, parece que fue un día que vivirá en la infamia, así como dijo Franklin Delano Roosevelt en aquel momento. Por supuesto que sí. Ahora, no es por defender a los japoneses, ¿no? Porque créanme que Japón durante la Segunda Guerra Mundial y antes no se portaba bien, ¿no? No es ese Japón que vemos hoy en día, que todo era el código de ética. No, lo que Japón hizo en China, eso no se puede olvidar y nadie habla de eso. Es más, la gente ni sabe pues, que Japón cometió las atrocidades que cometió contra China y no hace 800 años, ¿no? No allá cuando el shogunato y no eso, no. Estoy hablando del siglo pasado. Pero, siempre hay un pero. El bombardeo a Pearl Harbor fue el bombardeo de unos militares hacia una base militar. O sea, porque todavía había cierto vestigio de ética y honor en los soldados japoneses, ¿no? Y ellos no salieron a bombardear, qué sé yo, vamos a bombardear Nueva York, vamos a bombardear una ciudad con población civil. No, fueron a bombardear una base naval, en este caso Pearl Harbor en Hawái. Eso no quiere decir que eso esté bien lo que hicieron, por supuesto que no, pero bueno, decidieron entrar a la guerra y ¿con quién se tiene que meter? Con los soldados, ¿no? Ahora, ustedes no se han puesto a pensar ¿por qué lanzar 2 bombas atómicas sobre ciudades que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra, más que gente que vivía allí tranquila? Bueno, ni tan tranquila, ¿no? Pero Hiroshima y Nagasaki. O esto que pasó, ¿no? Que en represalia por el bombardeo de Pearl Harbor, pues van
y realizan un ataque masivo sobre la población civil de Tokio. Eso en realidad deja mucho que pensar. Y ojo, no estoy diciendo que uno es el bueno, que otro es el malo, no me estoy poniendo del lado de los malos, no. Pero bueno, vámonos con 1946, me quedan 2 efemérides de un fallecimiento. En 1946, tal día como hoy, se disuelve la Sociedad de Naciones al crearse las Naciones Unidas. Esta Sociedad de Naciones nació de cuando se firmó el Tratado de Versalles, ¿no? Allá en el Palacio de Versalles, en París, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, se rinde Alemania. Y bueno, vamos a firmar un tratado. Ese tratado, la verdad que dejó mucho que desear, porque de nuevo, no estoy diciendo de que pobrecito Alemania en la Primera Guerra Mundial, no debieron de haber hecho, sí, claro que sí, uno de estos países que empieza una guerra y termina derrotado, no es que hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero tampoco poner condiciones que sean casi que humillantes, porque ese resentimiento lo lleva el pueblo alemán, lo llevó. Y salió alguien por ahí con buena oratoria, porque estos personajes nefastos nunca faltan, ¿no? Buena oratoria y crea ese nacionalismo que la gente tenía así, pues ahí casi que se desborda y lo canaliza. ¿En qué lo canalizó? Bueno, en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque la Sociedad de Naciones salió de ese Tratado de Versalles. Bueno, vamos a crear un organismo que vele por la paz mundial y todo ese bla 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 y toda esa cosa. Y en 1946 se termina esa Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque se creó las Naciones Unidas. Más de lo mismo, pero peor. Hablar de las Naciones Unidas y sobre todo hoy en día es algo que bueno, mejor dicho, hablar bien de las Naciones Unidas hoy en día, déjame morderme la lengua, déjame dar la palanca hacia arriba. Sí, es que no puedo. La ONU es buena, la ONU es buena. La ONU, sí. La ONU quiere la paz, la ONU, sí. Me respirar profundo. Vámonos mejor con... Vamos a hablar de Cuba. Ay. Oye, estoy pero criticón el día de hoy. No sé qué me pasa, pido disculpas. Vamos a terminar con esta efeméride de Cuba, es la última. Les prometo que después de esto vamos a hablar de Albert Einstein y... vamos a irnos tranquilitos a escuchar a Notisol. Está interesante el día de hoy. Por ahí la gente de producción de Notisol me estaba mostrando que tenemos, incluso hasta horóscopo tenemos hoy. Y dónde invertir su dinerito. Yo tengo por ahí mis $2.50 esperando ahí escuchar Notisol ahora para ver en qué acción los coloco. Vamos a ver. De repente me compro un Bitcoin con mis $2.50. ¿Quién quita? Se me transforma en $2.80. Puede ser que llegue a $4, ¿no? Y así pueda comerme una hamburguesa McDonald's, puede ser. En La Habana se culmina el proyecto de la primera microcomputadora cubana, conocida como la CID-201. Eso fue tal día como hoy, un 18 de abril de 1970. Yo no había nacido, pero conozco a más de uno que sí. Conozco más de uno que yo creo que estaba desarrollando esa computadora cubana CID-201. Ahora, ¿qué fue esta CID-201? A mí me disculpen si es que yo critico mucho, ¿no? Porque a mí me gusta la iniciativa, me gusta cuando los pueblos tratan de hacer cosas para surgir. A mí eso me encanta, créanme. Pero en el caso de Cuba, en 1970, cuando esta gente ya llevaba 21 años allí, nada bueno tiene que salir de ahí. Nada bueno iba a salir. Y así fue. Yo me di la tarea de buscar a ver qué era esa computadora CID-201. Porque yo decía, ¿cómo es eso que desarrollan una computadora en Cuba? ¿De dónde? Porque Cuba sí era un país próspero con relación a los países del Caribe. Vamos a estar claros, ¿no? Pero después que llegó esta gente en el 59 se acabó la prosperidad y no había ni azúcar, ¿no? Esa gente acabó con todo. Es una marabunta. Y una computadora, claro. Tanto día hasta que conseguí la computadora esa CID-201 y no era más que una caparazón que hasta la caparazón se veía fea y los componentes internos eran unos chips que para la época no vamos a llamarlo chip ni microprocesador, ¿no? Pero que se veía a legua, que si usted le hace zoom eso decía por algún lado Made in USA, o sea Made in USA, ¿no? Y unos
diodos y unas cosas ahí mal soldadas. ¿Por qué les digo esto? Porque así pasó en Venezuela. Todos los países donde llega esta gente acaban, ¿no? Es increíble. Voy a morderme la lengua otra vez. Allá en Venezuela crearon supuestamente un carro ahí, un tanque de guerra, no sé si era una porquería rodante que llamaron el Tuna. Oh, sí, ahora en Venezuela vamos a empezar a fabricar el Tuna, porque en Venezuela podemos hacerlo, podemos crear este automóvil. Era como un rústico destinado para la guerra, así como una Homer, creo, una cosa de esa. Bueno, para no perder más el tiempo hablando de estas mamarrachadas, aquel Tuna no era más que una caparazón hecha en Venezuela, mal hecha, así como la computadora cubana, la caparazón, y adentro del Tuna había un motor Ford, Chevrolet, transmisión Dodge y cosas así. O sea, bueno, no hace falta que les describa que era un engaño, ¿no? Que no era más, sino más de lo mismo. Era quitarle la caparazón, ponerle una y decir que se había hecho en Venezuela, así como la computadora cubana esa. Decir que era la primera microcomputadora cubana y murió ahí, no quedó, ¿no? O sea, no creo que exista la CID2012 o la 3 o la 4. ¿Y qué hacía esa computadora? No sé, pero yo creo que si usted le ponía 2 más 2 le iba a decir 5. Ahora sí, vamos a hablar de Albert Einstein. Pero no vamos a hablar de Albert Einstein como siempre lo hacemos, que si explicando la teoría de la relatividad, la teoría general, qué sé yo, energía es igual a materia por la velocidad de la luz, o qué sé yo, no, tanta cosa que hay que hablar de Einstein, o la distorsión de la luz por parte de la gravedad, o todo aquello, porque para mí este señor fue el genio más grande en la humanidad. O sea, sí. Él y Ptolomeo no Calimán, ¿no? Sino, bueno, o Eratóstenes, por ejemplo. Eratóstenes, para mí, Eratóstenes fue un señor que vivió hace muchísimos siglos atrás y nada más por ver la sombra que generaba una torre, él vio que era un triángulo y como él sabía mucho de eso, agarró, empezó a escribir, y dijo, es que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y no solamente que es redonda, sino que mide esto. Y el número que dio era bien próximo a lo que en realidad mide la Tierra. Estamos en el año 2025. Si a mí me dicen, bueno, Luis Rafael, anda y mide la Tierra ahí, a ver cuánto... No puedes buscar en Google, no preguntarle a nadie. Tienes que hacerlo por tus propios medios. Con toda la tecnología que tienes en el año 2025. Pues ahí me muero. O sea, y si doy un número, es una soberana mamarrachada de número. Pues este señor Eratóstenes dio un número. Y lo dio basado en la sombra que proyectaba una torre. Bueno, algo así fue Albert Einstein. En 1955 lamentablemente murió. Científico alemán-estadounidense, premio Nobel de Física en 1921. Él había nacido en 1879. Es que el 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de una aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el Dr. Rudolf Nissen en 1948. Einstein rechazó la cirugía y él dijo, quiero irme, a ver, no tengo ni lente, a ver, sí, quiero irme cuando sea hora de irse, yo lo haré con elegancia. Fíjense ustedes la palabra de Albert Einstein, ¿no? Cualquier persona dice, no, sálveme la vida, no, yo quiero ir hasta los 500 años. Y nada, él dijo, no, quiero irme cuando quiero. Eso es de mal gusto, prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse, yo lo haré con elegancia. Esa es la frase completa y la voy a repetir. Él dijo así, quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse, yo lo haré con elegancia. Él murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. En la mesita quedaba el borrador del discurso por el 7º aniversario de la independencia de Israel, que jamás llegaré a pronunciar, y que empezaba así. Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense ni tampoco como judío, sino como un ser humano. Einstein no quiso tener un funeral rutilante, con la asistencia de dignatarios de todo el mundo. No, de acuerdo con su deseo, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde.
antes de que la mayor parte del mundo se enterara de la noticia. En el crematorio solo hubo 12 personas, entre las cuales estuvo su hijo mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware, a fin de que el lugar de sus restos no se convirtiera en objeto de mórbida veneración. Pero hubo una parte de su cuerpo que no se quemó, y esto es sabido, ¿no? Este médico agarró y le sacó el cerebro, se los adelanto. Durante la autopsia, el patólogo del hospital, el señor Thomas Sloat Harvey, extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo, sin el permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas, hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y que así se haría famoso. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él, la parte que entre otras cosas está relacionada con la capacidad matemática, es más grande que en otros cerebros. Ahora, si les digo, eso de que no, esa parte es más grande, eso es como el cerebro de Lenin, ¿no? Que le encargaron a unos científicos rusos. Quiero que me digan por qué este cerebro es de un genio. Imagínense ustedes, ¿no? Pobres científicos, si llegan a decir, no, pero esto es un cerebro común y corriente. Bueno, no habían terminado de decir corriente cuando ellos lo estaban matando. Y a mí me parece muy mal lo que hizo este señor Thomas Sloat Harvey de haberse robado el cerebro de Einstein, que todavía lo tienen por ahí, ¿no? Todavía anda rodando el cerebro del pobre Albert Einstein. Uno de los grandes, lamentablemente, falleció. Tal día como hoy, un 18 de abril de 1955, llegamos al final del programa. Me disculpan lo largo, pero es que ya es viernes. Entonces ya se van a librar de la voz del Sinchi todo el sábado y todo el domingo. Eso sí, el lunes a las 12 del mediodía, aquí vamos a estar para agarrar la historia por los cuernos y tratar de hacerle una llave y que nos cuente la historia, a ver qué es lo que ha pasado. Es que hace falta entender el pasado, porque si uno no entiende el pasado, uno no va a entender el presente y no se puede hacer una proyección del futuro. Trabajamos para todos ustedes en la dirección de la estación, siempre firme Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En los controles, Luis Carlos. En el montaje, Reina. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Número de teléfono, claro que tenemos, 954-868-9360. Correo electrónico también existe, seedoflight@mail.com. Ya saben, sigan en sintonía de Seed of Light Radio porque hoy tenemos la programación completa. De hecho, ya viene Notisol. A las 2 de la tarde tenemos a Calle Sol, el capítulo de La Máquina del Tiempo. Cosa tan buena. No pueden dejar de escuchar ¿cómo se llama? La Máquina del Tiempo, para que vean qué es lo que tenía Calimán en su MP3. ¿Qué canciones tenía el Calimán? Bueno, si ustedes lo escuchan, los que no lo han escuchado van a saber qué canciones tenía el perro Calimán. Se les quiere bastante. Que tengan todos ustedes un excelente resto de este día viernes.